Estas no son, desde luego, las historias que a los parques de atracciones les gusta imprimir en sus coloridos folletos. Desde averías repentinas en pleno movimiento, hasta momentos en los que a las personas literalmente las dejaban caer desde una altura de 100 metros. Estos sucesos dejaron huellas profundas que nunca desaparecerán. Dividimos todo el vídeo en niveles y, en el último de ellos, te esperan las historias más inquietantes y perturbadoras. Intenta verlo hasta el final. Que lo disfrutes. Nivel 1. The Ninja, Six Flags Magic Mountain. El 7 de julio de 2014, el tren Ninja seguía su recorrido entre árboles frondosos. Esta montaña rusa suspendida era conocida por su suavidad. Las cabinas se deslizaban por debajo del raíl, balanceándose hacia los lados. Pero aquel día la naturaleza intervino en el trabajo de la tecnología. Una rama grande cayó sobre la vía. El primer vagón chocó contra ella y se salió de la guía, quedando colgado en ángulo. El tren se detuvo de golpe. 22 pasajeros quedaron suspendidos a 40 pies sobre el suelo. El terreno era complicado y los rescatistas tuvieron que utilizar escaleras, equipos de elevación y sistemas de aseguramiento. Fueron evacuando a los pasajeros uno por uno. 3 horas de trabajo tenso y todas las personas fueron rescatadas. 4 resultaron con heridas leves. La montaña rusa se cerró en 2015. Astronaut Training. Rusia. En una de las atracciones rusas, un columpio de 360 grados al principio funcionaba con normalidad, aceleración suave, risas de los niños. Pero en cierto momento la velocidad empezó a aumentar y los frenos dejaron de responder. El columpio giraba cada vez más rápido, los niños gritaban y los adultos gritaban al operador que detuviera la atracción. Pero el sistema de control simplemente no respondía. Tras largos segundos de caos, el personal decidió intervenir de forma radical. Cortaron la alimentación manualmente. Solo después de eso el movimiento empezó a disminuir. Bajaron a los niños con cuidado. Por suerte, nadie sufrió lesiones graves. Pero el espectáculo fue tan intenso que más tarde lo compararon con las sobrecargas que sienten los cosmonautas. Monorail Silverfire, Disney World. El 25 de junio de 1985, el Monorail Silver llegó a la estación de Epcot con un neumático reventado. La rueda fue cambiada, el tren volvió a la línea y pronto el neumático de repuesto también explotó. Entonces el disco metálico empezó a rozar contra la viga de hormigón, provocando una lluvia de chispas. Estas chispas prendieron los restos de goma y, en cuestión de segundos, debajo del vagón ya ardía un fuego intenso. El monorraíl circulaba a gran altura. Dentro, los pasajeros estaban aislados del suelo, sin salidas de emergencia, sin detectores de incendio, sin plan de evacuación. 2 personas, al darse cuenta de que el humo se volvía más denso, rompieron una ventana, subieron al techo y empezaron a ayudar a los demás a salir al exterior. Literalmente arrastraban a la gente hacia arriba y luego la bajaban sobre la vía. 7 personas fueron hospitalizadas por intoxicación de humo, pero nadie murió. El fuego destruyó los 2 últimos vagones y más tarde, Disney renovó por completo el sistema de seguridad contra incendios. Magic Carpet Ride, Estados Unidos. El 8 de julio de 2021, en el National Cherry Festival de Michigan, la atracción Magic Carpet Ride realizaba su ciclo habitual. Nada hacía presagiar problemas. La plataforma se elevaba con un movimiento pendular, la gente reía, las cámaras grababan. Pero de pronto toda la estructura empezó a inclinarse hacia un lado, no de forma suave, como debería ser, sino brusca, peligrosa, como si un gigante estuviera a punto de desplomarla. El operador apagó la alimentación de inmediato, pero la enorme máquina seguía balanceándose por su propio peso. Los pasajeros gritaban, la gente que estaba cerca se quedó paralizada, sin entender qué estaba pasando. Y entonces ocurrió algo que rara vez se ve en las atracciones. Entre 15 y 20 personas que estaban alrededor corrieron hacia la base del tío Vivo y empezaron a sujetarlo con las manos, colgándose con todo su peso para estabilizar la plataforma. Sus esfuerzos literalmente salvaron a las personas que estaban dentro. La atracción se detuvo y no llegó a volcarse. Los bloqueos tuvieron que abrirse manualmente. Nadie resultó herido, pero a la mañana siguiente la estructura fue desmontada y enviada al fabricante. Nivel 2, Skyway, Disney World. El 14 de febrero de 1999 empezó de manera tranquila para los empleados de Magic Kingdom. El parque acababa de abrir y los primeros visitantes caminaban por las avenidas. En la plataforma de Skyway, el famoso teleférico,
estaba de guardia un trabajador de 65 años llamado Raymond Barlow. Barría la plaza, como lo había hecho cientos de veces. Pero ese día todo fue diferente. Mientras él estaba en la plataforma, otros empleados, sin darse cuenta de su presencia, empezaron el lanzamiento matutino de los cables. Era un proceso de trabajo rutinario, sin señales de alarma ni advertencias. Pero para Barlow, la cabina que de repente empezó a moverse por el cable directamente hacia él, se convirtió en una trampa mortal. Intentó agarrarse a la puerta de la cabina que se acercaba, como si esperara poder subir dentro. Pero fue una ilusión de salvación. No logró sostenerse. En la siguiente fracción de segundo, Raymond cayó, primero golpeando un árbol y luego precipitándose sobre un parterre debajo de la plataforma. El impacto le causó lesiones mortales. La investigación concluyó que la zona en la que trabajaba Barlow violaba las normas federales de seguridad. Disney fue multada con $4,500 y aunque el cierre de Skyway ya estaba previsto, la tragedia aceleró la decisión. En noviembre de ese mismo año, el teleférico se detuvo para siempre. Atmosphere, Oaks Amusement Park. El 14 de junio de 2023, en Oaks Amusement Park, en Portland, la atracción Atmosphere se detuvo justo en el momento en que realizaba una vuelta completa en la parte superior. La cabina con 25 pasajeros quedó inmóvil boca abajo a una altura de 100 pies, y tan bruscamente que durante algunos segundos la gente ni siquiera entendía qué estaba ocurriendo. Se activó el sistema de emergencia y el péndulo se quedó parado. Pero la posición en la que quedó suspendido era una de las más incómodas posibles. Cabeza abajo, el cuerpo comprimido contra el arnés, la sangre acumulándose en la cara. Las personas gritaban al operador. Algunas empezaban a ahogarse de puro terror. Lo más importante era que el personal no podía simplemente acercarse y desabrochar a la gente. Cualquier intervención podía resultar peligrosa. Los ingenieros tenían que volver a poner en marcha el sistema manualmente sin alterar el equilibrio de la pesada estructura. Media hora de espera se hizo eterna. Cuando el péndulo por fin empezó a girar lentamente hacia abajo, todos se quedaron casi inmóviles, sin hacer un solo movimiento de más, solo un descenso cuidadoso hacia una posición normal. En el suelo los esperaban los médicos. Nadie sufrió heridas graves, pero el estrés fue enorme. La atracción se cerró casi durante un año y, aún después de reabrirla, el giro de 360 grados quedó bloqueado. The Voyage, Holiday World. El 4 de junio de 2021, en Holiday World, estado de Indiana, Dawn Jankovic y su hijo Gunnar eligieron un día de descanso que debía ser una típica aventura en familia. Fueron a montar en The Voyage, una de las montañas rusas de madera más largas del mundo. El viaje duró 2 minutos y 45 segundos. El tren tomaba velocidad, pasaba por curvas y nada auguraba una desgracia, sin sacudidas, sin ruidos de avería. Pero cuando el tren regresó a la estación, Gunnar se dio cuenta de que su madre no reaccionaba. Los operadores llamaron a los médicos. Estos comenzaron a prestarle ayuda de inmediato, pero Dawn estaba inconsciente. La llevaron al Hospital Memorial en Jasper, donde, unas horas más tarde, murió. Los resultados de la autopsia fueron un shock para todos. Dawn había sufrido la rotura de la arteria torácica interna derecha debido a las sobrecargas que su organismo no pudo soportar. La montaña rusa funcionaba correctamente. Fue un caso trágico, pero, desde el punto de vista técnico, inevitable. The Voyage se cerró solo un día para revisión, después de lo cual volvió a operar. Monorail Purple, Disney World, 5 de julio de 2009, 2 de la madrugada. Los parques ya estaban cerrados, pero el monorail seguía transportando a los últimos huéspedes a los hoteles. En la línea circulaban Monorail Pink y Monorail Purple. Pink se preparaba para entrar en el túnel de servicio. Para ello había que cambiar el desvío, pero el operador cometió un error. En lugar de sacar a Pink a la vía de reserva, el sistema envió a Purple directamente hacia Pink. Los monorraíles se mueven rápido y la cabina del piloto está en la parte delantera, donde el ángulo de visión es limitado. El piloto de Purple, Austin Wenenberg, de 21 años, vio a Pink solo cuando la distancia ya se medía en metros. Pulsó el freno de emergencia, pero para un tren tan pesado aquello no fue suficiente. Se produjo una colisión frontal. La cabina de Purple quedó aplastada. Austin murió en el acto. Varios pasajeros sufrieron heridas leves. El sistema de monorraíl se cerró. Los operadores fueron enviados a un nuevo entrenamiento y más tarde se implementaron bloqueos automáticos que físicamente impiden errores de encaminamiento.
Los trenes Pink y Purple fueron retirados. Con sus partes supervivientes se ensambló un nuevo tren, el Monorail Teal. Flying Chair, Ningbo, China. Enero de 2023. En la pintoresca zona de Linyangshan, donde las laderas montañosas se pierden entre la niebla y los turistas acuden por las vistas panorámicas, se encuentra un columpio extremo de montaña que balancea a los pasajeros sobre el borde de un precipicio. Este columpio no es la típica atracción de un parque urbano. Está instalado a gran altura y, cuando el asiento toma impulso, el suelo literalmente desaparece bajo tus pies. Uno de los turistas se sentó en la silla metálica, se preparó para recibir su dosis de adrenalina y los primeros impulsos fueron normales. Respiraciones sonoras, entusiasmo, risas de los espectadores. Pero luego se produjo un movimiento brusco y una parte del cable de tracción se desprendió de repente, quedando colgando libremente detrás del respaldo. En la multitud se escucharon gritos. El propio hombre sintió que la silla daba un tirón y se aferró instintivamente a las barras laterales con las manos. El columpio seguía acelerando. El enorme péndulo subía y luego caía en picado, y cada nuevo ciclo se volvía más peligroso. En una de las bajadas, la pierna del turista golpeó un soporte de acero. El impacto de metal contra metal sonó tan fuerte que quienes estaban abajo se estremecieron. Después, en el siguiente impulso, se produjo un segundo golpe. Era evidente que el hombre se sostenía solo por pura fuerza de voluntad. Si sus manos hubieran resbalado aunque fuera un segundo, el resultado habría sido catastrófico. Los operadores detuvieron la instalación manualmente cuando lograron amortiguar un poco el movimiento. Bajaron al hombre. Apenas podía apoyar el pie. Más tarde se supo que el hueso estaba efectivamente roto. La atracción fue cerrada y desmontada para su inspección, y el turista fue sometido a una operación. Sobrevivió, pero es probable que nunca vuelva a sentarse en un columpio similar. Nivel 3 Superstar, Feria de la Universidad de Chester, julio de 2024, la feria anual de la Universidad de Chester. Ruido, música, multitudes, la atracción Superstar recortándose contra el cielo del atardecer. Gira una enorme plataforma, elevando a las personas a gran altura y volviéndolas a bajar, creando esa mezcla de entusiasmo y miedo por la que la gente acude aquí. Cuando la cabina alcanzó velocidad, la gente gritaba, pero eran gritos normales de emoción. Sin embargo, al cabo de unos segundos, los gritos se transformaron en auténtico pánico. Uno de los paneles exteriores, un elemento decorativo del cuerpo de la atracción, se desprendió de repente y salió despedido como si alguien lo hubiera lanzado con una catapulta. El panel pasó por encima de las cabezas de los espectadores y golpeó a un grupo de personas que estaban cerca. Los fragmentos de vidrio y plástico salieron despedidos en todas direcciones. La estudiante de 19 años, Kaylin Clough, cayó al suelo. Un fragmento le hizo perder el equilibrio, otro le golpeó la cara. Los que la rodeaban corrieron hacia ella de inmediato. La atracción empezó a desacelerar, pero detener una máquina a plena velocidad no es instantáneo. Cuando la mecánica por fin redujo por completo las revoluciones, los sistemas de fijación no se abrieron automáticamente. Hubo que sacar a la gente a mano, uno por uno, bajo el control del personal. A Caitlin la llevaron al hospital con conmoción cerebral, trastornos de acomodación visual, latigazo cervical y fuertes mareos. Por suerte, no se detectaron consecuencias graves. Superstar fue cerrada de inmediato y desmontada. Ferris Wheel Fall, Greensboro, Carolina del Norte. En la Feria Central, Carolina Fair de Greensboro, en 2017, la noria giraba lenta y tranquilamente. Las góndolas se balanceaban con el viento, una estampa típica de una feria vespertina. Pero una de las cabinas empezó de pronto a inclinarse peligrosamente hacia afuera, como si quisiera salirse de su eje. El mecanismo de fijación, el que debía mantener la cabina en posición horizontal, falló. Dos chicos que estaban dentro sintieron que el asiento se inclinaba y empezaron a deslizarse hacia el borde abierto. Los cinturones de seguridad no estaban pensados para cargas laterales, simplemente no podían sujetar a los niños si la cabina se iba hacia un lado. En ese momento, uno de los empleados de la feria, Albert Irving, se encaramó a la estructura, intentando enderezar la cabina a mano, sujetándola con sus propios brazos. Fue un acto heroico, pero el sistema falló exactamente en el instante en que él estaba por encima de todos los demás. La cabina volvió a su posición original de un tirón, y Albert cayó. En la caída golpeó varias cabinas y se estrelló contra el suelo. Milagrosamente se salvó.
Solo sufrió una fractura en un dedo y algunos cortes. A los chicos los bajaron vivos y sin lesiones graves. La inspección determinó que la noria era segura. Al día siguiente ya estaba funcionando de nuevo. Este caso sigue siendo motivo de acaloradas discusiones. Green Mountain Park, Taif, Arabia Saudita. El 31 de julio de 2025, en Green Mountain Park, en la ciudad de Taif, la atracción más alta del parque era un enorme péndulo, el Big Pendulum. Decenas de visitantes se sentaban, sujetos por arneses de hombros, mientras la góndola describía grandes círculos. Todo parecía normal: gritos, luces, música, la atmósfera nocturna de una ciudad turística. Pero precisamente en uno de los arcos del péndulo ocurrió algo que fue grabado por decenas de cámaras. La columna principal de soporte, la que sujetaba toda la estructura, se rompió casi por la mitad. Se oyó un estruendo metálico ensordecedor. La góndola cayó. Parte de la estructura se vino abajo, golpeando tanto a los pasajeros como a las barreras metálicas. En la plataforma se desató el caos. La gente corría, se oían gritos, alaridos, el sonido de metal haciéndose pedazos. En total, resultaron heridas 23 personas, 3 de ellas en estado crítico. Pero, de una forma increíble, nadie murió. Los servicios médicos declararon un código amarillo, una afluencia masiva de heridos. El parque fue cerrado y el gobierno de Taif ordenó iniciar una investigación técnica a gran escala. Nivel 4. Oceanana, Waterworld, Luxemburgo. Oceanana debía convertirse en el orgullo de un nuevo proyecto turístico en Luxemburgo. Un parque acuático moderno, una gran cúpula, toboganes de agua, luces, la construcción casi terminada y la inauguración prevista para dentro de pocas semanas. Pero en la mañana del 12 de febrero de 2024, los trabajadores estaban probando el sistema de alarma contra incendios y lo pusieron en modo de prueba, después de lo cual se olvidaron de devolverlo a su estado normal. Unas horas más tarde, bajo una de las atracciones acuáticas, empezó a arder lentamente una junta de soldadura. El tubo estaba unido mediante electrofusión, pero la unión se había realizado con un error. Se sobrecalentó y luego empezó a carbonizarse. El primer olor a quemado no alarmó a nadie. Había demasiados materiales de construcción y polvo, pero pronto el humo negro llenó el recinto. Y como la alarma estaba desactivada, las personas ni siquiera entendieron lo que estaba pasando. El fuego se propagaba a gran velocidad. Dentro había abundante plástico, madera y materiales aislantes. Las llamas se elevaron hasta el techo y se extendieron por toda la cúpula. Los trabajadores salían como podían, y el promotor, el gerente del proyecto Patrick Gilholm, se quedó dentro, revisando uno de los niveles superiores. Se perdió el contacto con él. Los bomberos intentaron entrar, pero el humo intenso lo hacía imposible. Solo al día siguiente, cuando lograron controlar el incendio, encontraron el cuerpo sin vida de Patrick. El parque acuático quedó totalmente destruido. Un proyecto valorado en 110 millones de euros se está reconstruyendo desde cero. Ladybug, Adventureland, 30 de agosto de 2005. Adventureland se preparaba para cerrar. Es ahora en la que la multitud disminuye, la música se apaga y las atracciones realizan sus últimos ciclos. La montaña rusa infantil, Ladybug, estaba vacía. Solo una persona se encontraba cerca, el operador de 18 años, Stephen Gary. Había trabajado en la atracción durante varios meses, conocía cada botón y cada palanca. Pero aquella tarde se encontró sobre los raíles, ya fuera porque se cayó o porque intentaba arreglar algo. Y justo en ese momento, el tren, que estaba parado cerca, se puso en marcha inesperadamente. El primer vagón golpeó a Stephen, los demás avanzaron y se detuvieron justo encima de su cuerpo. Una mujer que pasaba por allí empezó a gritar, y en cuestión de segundos, los empleados del parque ya estaban levantando los vagones con ayuda de cabrestantes. Stephen estaba consciente, decía que todo estaba bien, que casi no sentía dolor. Incluso intentó tranquilizar a su madre cuando la dejaron pasar a la sala de espera. Pero unas horas más tarde su estado empeoró bruscamente. Las lesiones resultaron ser demasiado graves y Stephen murió. Fue la primera muerte en Adventureland en todos sus 43 años de existencia. Top Scan, Adventureland. Al día siguiente, por la mañana, Adventureland abrió como si nada hubiera pasado. Nadie podía imaginar que 24 horas después ocurriría una segunda tragedia, tan grave que aquel verano el parque sería llamado Maldito. Barbara Brady, de 45 años,
Llegó con un grupo de 24 personas y 5 acompañantes. Era una persona con particularidades mentales, tranquila, serena y confiada. Esperaban su turno para subir a Top Scan, una atracción que hace girar a las personas en todos los planos, creando la sensación de pérdida total de orientación. Cuando Bárbara se sentó en el asiento, su acompañante la ayudó a abrocharse. Pero segundos después del inicio, ocurrió lo imposible. Su sistema de sujeción se abrió. Bárbara salió despedida, voló por encima de la valla elevada y cayó sobre el techo de un coche en el aparcamiento. La llevaron al hospital, pero las heridas eran incompatibles con la vida. La inspección mostró que el mecanismo no había recibido el mantenimiento adecuado. Fue culpa del personal, no un accidente. El parque reconoció su responsabilidad. 2 tragedias en 48 horas. Adventureland perdió durante muchos años su reputación de lugar seguro. Kylie, The White Roller Coaster. 9 de junio de 1989. Lagoon Amusement Park, estado de Utah. La adolescente de 13 años, Kylie King, fue con sus amigas a pasar el día en las atracciones. Montaban en la clásica montaña rusa de madera White Roller Coaster, que Kylie conocía y quería desde la infancia. En las bajadas solía levantarse un poco, alzando los brazos, sintiendo el flujo de aire. Parecía algo inofensivo. Los niños hacen eso en montañas rusas de todo el mundo. Pero los mecanismos de esas viejas atracciones están diseñados para que la persona se siente firmemente. La barra debe sujetar el cuerpo desde arriba. Kylie era muy menuda, demasiado pequeña para que la barra la fijara por completo. En la segunda bajada, en el momento en que el vagón se lanzó bruscamente hacia abajo, su cuerpo siguió moviéndose hacia arriba. Literalmente salió disparada del asiento y cayó desde una altura de unos 35 pies. La muerte fue instantánea. La investigación concluyó que la atracción funcionaba correctamente, pero la construcción no tenía en cuenta la complexión pequeña de los adolescentes. Fue un trágico accidente que no podía haberse evitado dentro de los límites de aquel viejo mecanismo. The Lightning Loops, Six Flags Great Adventure. Junio de 1987. En Six Flags Great Adventure, un grupo de jóvenes decidió montar en Lightning Loops, 2 montañas rusas de lazo, una frente a la otra, que lanzan el tren con un impulso y luego lo envían a un ciclo vertical brusco. Karen Brown, una de las integrantes del grupo, se sentó en el asiento, pero su arnés de hombros no se cerró. Intentó volver a bajarlo una y otra vez, pero el mecanismo no se activaba. Su novio empezó a gritar al operador, suplicando que parara el tren. Pero en el ruido de la atracción, sus gritos o bien se confundieron con gritos de emoción o simplemente no fueron escuchados. El tren se puso en marcha, y antes de entrar en el primer bucle, Karen salió despedida hacia afuera. La caída desde una altura de 75 pies no le dejó ninguna posibilidad de sobrevivir. La investigación determinó que la atracción estaba completamente en buen estado. El problema fue el factor humano. El operador no se aseguró de que todas las sujeciones estuvieran bien cerradas. El parque recibió la multa máxima de aquella época, $1000, y reforzó las normas de seguridad. Nivel 5. Flying Chairs. Hunan, China, febrero de 2021. En un pequeño parque de atracciones del condado de Xiaoyang, provincia de Hunan, la gente hacía cola para una atracción habitual: sillas voladoras. Es uno de los mecanismos de tío vivo más antiguos y populares. Cadenas, sillas, una plataforma que hace girar a los visitantes alrededor de un eje. Alegría infantil, música, viento en la cara. Pero aquel día todo fue distinto. Cuando la plataforma se elevó y empezó a acelerar, las personas en las sillas se balanceaban alegremente. Sin embargo, al cabo de unos segundos, sonó un ruido que no se puede confundir con nada. Un golpe metálico sordo, seguido de un chirrido. El soporte central, el eje que sostenía toda la estructura, empezó a romperse. En las grabaciones de vídeo que luego se difundieron por las redes sociales, se ve cómo la enorme viga superior primero se inclina y luego todo el tío vivo literalmente se desploma, hundido bajo su propio peso. Las personas sentadas en las sillas se estrellaron contra el suelo junto con la estructura derrumbada. Gritos, pánico, caos. Resultaron heridas 16 personas, 3 de ellas en estado grave. Pero, de manera increíble, nadie murió. La investigación concluyó que el factor humano no había desempeñado un papel directo. La causa fue la fatiga del metal y las infracciones en el mantenimiento. En otras palabras, la estructura se había explotado durante demasiado tiempo sin reparaciones. El parque fue cerrado por tiempo indefinido,
Los operadores fueron interrogados y el equipo fue confiscado. Slingshot, Luna Park, Francia. Agosto de 2015. Luna Park, ese parque francés conocido por su atmósfera de fiesta interminable. Entre sus numerosas atracciones brillantes, destaca especialmente Slingshot, una catapulta que lanza una cápsula con personas a decenas de metros de altura mediante 2 cables tensados. Te abrochas dentro de una pequeña cápsula esférica. La tensión aumenta, los motores rugen y de pronto, el lanzamiento. Pero aquel día el lanzamiento se convirtió en catástrofe. La cápsula apenas empezaba a elevarse cuando uno de los cables de acero se rompió. Al partirse, no simplemente cayó al suelo, sino que chasqueó como una cuerda gigantesca. Y, al mismo tiempo, la cápsula perdió el equilibrio. Ahora quedaba suspendida de un solo cable, que en un instante se convirtió en su eje de rotación. La cápsula se golpeaba contra la torre metálica, rebotaba, volvía a chocar, y dentro iban 2 personas que no sabían si iban a sobrevivir. El operador no podía simplemente bajar la cápsula. La estructura estaba deformada y bloqueada. Los rescatistas franceses trajeron una grúa, aseguraron la cápsula con eslingas de seguridad y solo entonces empezaron a sacar a la gente. Tras una hora de trabajo, rescataron a ambos pasajeros, una joven de 24 años con una pierna rota y la otra persona con contusiones y hematomas. Slingshot fue desmantelada por completo. Nivel 6 Adrenaline, Twister, Luna Park, Francia. El 5 de agosto de 2023, otro incidente en Luna Park, pero esta vez, trágico. La atracción Adrenaline, llamada Twister en los países angloparlantes, eleva a las personas a una altura superior a 180 pies y luego las deja caer en caída libre en un largo péndulo suspendido. Todo parece espectacular, pero está ensayado hasta el automatismo. Primero la subida, la pausa, un instante de silencio y un brusco tirón hacia abajo. Pero aquel día la naturaleza se entrometió en este algoritmo. Cuando 2 jóvenes, un chico de 17 años y una chica de 19, se encontraban en el punto más alto, un fuerte golpe de viento cruzó de repente la costa. Tan fuerte que en la grabación se ve cómo la cabina parece estremecerse. Y en ese mismo momento, el arnés de uno de los asientos se abrió. El chico salió despedido hacia afuera. Se golpeó la cabeza contra una viga metálica y cayó desde una altura enorme. Las heridas fueron mortalmente graves de manera instantánea. La chica que estaba a su lado también salió despedida, pero cayó de otra forma y los médicos lograron estabilizarla. Sobrevivió, aunque sufrió lesiones muy graves. La policía inició una investigación por homicidio involuntario y causación de daños. El gerente del parque fue detenido. Más tarde ofreció pagar el funeral a la familia y ordenó desmantelar por completo la atracción. Drop Tower, Punjab, India. El bullicio de la feria en Mohali, Punjab, un flujo incesante de música, bocinas, voces. Entre decenas de atracciones destacaba especialmente una torre alta, iluminada con luces brillantes, Drop Tower, una torre que eleva a los pasajeros hasta la cima y luego los deja caer en caída libre. Por la tarde, cuando en la plataforma se reunieron unas 50 personas, la atracción se elevó hasta su altura habitual. Desde arriba, la ciudad parecía un mar interminable de luces. La gente reía, algunos grababan vídeo, otros se aferraban nerviosos a las barras, y de pronto, en vez de la desaceleración suave habitual, la torre se desplomó hacia abajo. La cabina cayó prácticamente toda la altura a velocidad máxima, como si hubieran arrancado el alma misma de su mecánica. El golpe fue tan fuerte que las barreras de vidrio alrededor de la atracción se hicieron añicos, esparciendo fragmentos por toda la zona. Varios pasajeros golpearon la cara contra las barras metálicas. Otros salieron despedidos hacia arriba en los asientos, sufriendo lesiones por compresión brusca en la columna vertebral. El pánico estalló al instante. Alguien pedía ayuda a gritos, otros intentaban salir por las vallas, y los operadores, en lugar de ayudar, huyeron de la zona por temor a la ira de la multitud. Al menos 16 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Más tarde la policía detuvo a los organizadores de la feria. La causa del accidente resultó ser sencilla y aterradora: el fallo total del sistema de frenado. Drop Tower fue clausurada inmediatamente y la feria fue precintada. Durante mucho tiempo, el aire conservó el olor a metal recalentado y la gente se marchaba del lugar sin creer que unos segundos antes habían estado de pie justo debajo de la torre. Nivel 7. Hammer Ride, Paraguay, año 2022.
Expo Regina de Caaguazú, una feria a la que acuden familias enteras. Entre las atracciones, un clásico kamikaze, 2 enormes cabinas horizontales que giran alrededor de un eje común. En una de las cabinas se sienta una escolar. Tranquila, abrochada, nada hace presagiar una desgracia. Pero el operador, al pulsar por error un botón equivocado, cambia la configuración de los asientos y de pronto el cinturón se desabrocha. La cabina se eleva boca abajo y la niña queda colgando sobre el vacío a una altura de unos 65 pies. Sus piernas se balancean en el aire. Ella se sostiene con las manos como puede. Otros pasajeros intentan sujetarla, aferrándose a su ropa. En la multitud se oyen gritos. ¡Paren! ¡Bájenla! Por fin el operador bloquea el movimiento. La cabina se nivela y las personas son evacuadas una a una. La niña sufrió lesiones en los dedos, pero está viva gracias a quienes estaban a su lado. Terminal Velocity, Wisconsin Dells, Estados Unidos. Esta atracción no se parecía a nada. Terminal Velocity no era un asiento ni un tío vivo, sino un auténtico clavado vertical en caída libre. Te colocas de pie en una plataforma boca abajo, te sujetan con un chaleco especial y luego te dejan caer en caída libre desde gran altura, directo hacia una red tensada sobre enormes almohadas de aire. Muchos viajaban al parque solo por esta atracción. Entre ellos estaba la niña de 12 años, Tegan Marty. 30 de julio de 2010. La cola, la espera, una ligera inquietud. Y por fin, su turno. El operador, Charles Carnell, le da las instrucciones, revisa las correas, la prepara para la caída. Pero no se dio cuenta de lo principal. El sistema de seguridad de abajo no estaba listo. Las almohadas de aire no estaban infladas. La red no estaba tensada. La mecánica estaba vacía, como si la atracción estuviera apagada por la noche. Cuando Charles pulsó el botón de liberación, Tegan cayó, y nada amortiguó su caída. Se golpeó la espalda, perdió el conocimiento, y la sangre empezó a salirle por la nariz y los oídos. Su padre y uno de los visitantes corrieron hacia ella. Comenzaron a hacerle masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia. Tegan fue trasladada al hospital infantil en estado crítico. Tenía fracturas en la columna vertebral, la pelvis destrozada, lesiones en órganos internos y un edema cerebral masivo. Y aún así, su cerebro, milagrosamente, no quedó destruido. Pasó un mes en el hospital, luego otro mes en la unidad de cuidados intensivos de Miami, donde volvió a aprender a caminar, hablar y mantener el equilibrio. El operador fue castigado. Se le imputaron cargos por causar lesiones en segundo grado. Pagó una multa de solo $268. Y Tegan, 2 años más tarde, volvió al mismo hospital a donde la habían llevado al borde de la muerte, y entró allí sobre sus propias piernas. Estas historias no son solo una crónica de accidentes, son un recordatorio de que, tras las luces brillantes y la música alegre, se esconden mecanismos extremadamente complejos, y cada uno de ellos es una fuente potencial de peligro. A veces la culpa es de la técnica, a veces del error humano, a veces de la casualidad, de un golpe de viento o de un tornillo viejo que nadie reemplazó. Pero cada vez hay personas que salvan, ayudan, toman de la mano o simplemente toman la decisión correcta en el momento adecuado. Y quienes han vivido algo así, se llevan consigo una historia imposible de olvidar.